Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Es grato estar en la casa del Señor y le agradezco a Dios también la oportunidad que me da de poder traer la palabra del Señor en esta tarde. Ser cristiano no es fácil. No es fácil servir al Señor. De lo contrario, mucha gente serviría al Señor. Pero sabemos que son pocos los que sirven al Señor. Casi todo a nuestro alrededor se opone a la voluntad del Señor. Es cosa de que nos propongamos buscar de Dios y ¿qué es lo que va a comenzar a pasar? Va a haber oposición, distracciones, ocupaciones. Hay que ser bien determinado para orar y leer la palabra de Dios fuera de la iglesia, en su casa, en su trabajo, donde esté. Acá a eso venimos y aún así algunos no lo hacen. Sí, entonces yo me pregunto, ¿a dónde orarán si no oran en la iglesia? ¿O dónde leerán la palabra si aquí en la palabra salen a conversar afuera? O en otros lados, en otras iglesias, no solamente acá. Algunos van a comprar. Trate de comprar antes, traiga sus cocaví antes. No está prohibido comer. Pero comienzan las distracciones. Y usted sabe que hay oposición. Está el mundo, la carne y el diablo. Lo aprendemos los martes con el pastor. Cuando tomamos la decisión de servir al Señor, comienzan a haber problemas. No sé si usted vio hace como 2 días atrás el testimonio del ex entrenador de Católica, Darío Salas. Él se convirtió al Señor. Y él dice que estaba en la cúspide, había ganado un torneo y estaba que se divorciaba, estaba mal, pero él estaba ganando millones de pesos. Era exitoso aparentemente, hasta que encontró al Señor Jesús. Y dijo, increíblemente me empezó a ir mal. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay oposición. Mientras está lejos de Dios, les va bien, pero nos comenzamos a acercar al Señor, hay oposición. Y Dios lo permite. Dios permite aquellas cosas. Y nosotros podemos tomar una decisión, dejar que nos lleve la corriente de este mundo que es como un río, que nos empuja. ¿Usted se ha bañado en un río? Que va hacia un lado y usted siente cómo lo empuja, tiene fuerza. Y a algunos les gusta dejarse llevar y terminan kilómetros abajo, después se vienen a caballo para arriba. ¿O a usted ha tenido la experiencia de subir un cerro, una montaña? ¿Qué es más fácil, subir o bajar? Bajar, pues, es más fácil, pero subir es más complicado, requiere más esfuerzo. Incluso uno se puede tirar ¿cierto?, hacia abajo, rodar es más fácil. Buscar al Señor de la misma manera. Por eso Dios hace una figura, un simbolismo en el lugar alto. Moisés tenía que subir a la cima del monte. ¿Habrá sido fácil para Moisés? Teniendo 80 años. Yo creo que tenía un buen cardio. Porque uno sube un cerro pequeño, acá nosotros en Idahuillo, y ya no necesitamos tomar unas pausas, agüita, a la sombrita, obviamente, y luego seguir. Obviamente hay personas que van como si nada, pero ya le llegará el día que les dolerá la rodilla y todo eso. Lo mismo sucede. Cuando usted quiere buscar de Dios, tiene que subir, comenzar a hacer un esfuerzo contra la corriente. Y usted puede optar por dejarse llevar. ¿Y qué va a empezar a hacer? Poco a poco va a dejar de buscar del Señor, poco a poco va a decir, no es necesario leer tanto, ya lo sé, la mayoría de las cosas. Hice este estudio bíblico hace tiempo, yo creo que el año pasado empezamos a sacar cuentas y son hace 10 años. No creo que afecte tanto faltar a la iglesia y después vamos sumando y no nos damos cuenta cuando se forma una costumbre.
y ya buscar a Dios es algo imposible, porque es demasiada la carga. Y hay una oposición directa al reino de Cristo. Satanás existe. Los cristianos, si creemos que existe un Dios, es porque existe también Satanás. Y Satanás tiene poder y autoridad para hacer daño a los hijos de Dios. Eso es bíblico. Y hay un debate filosófico detrás de todo eso. ¿Por qué Dios permite eso? Y Dios tiene todo un plan. Y dice la Biblia que Él lo creó. Y es interesante poder analizar eso. Pero existe y está. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus artimañas. Usted no debe olvidarse que existe Satanás y está atacándolo. Porque Satanás está usando personas, circunstancias, para alejarlo de Dios. No sé si usted se ha fijado últimamente, ahora hay mucha más información corriendo por allá, para acá. Pero en la industria de la música, al parecer hay dos opciones. O sirves a Cristo o sirves a Satanás. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Es algo claro. A veces uno dice, qué conspiranoico, pero es cosa de ver cómo tienen todo un simbolismo y adoración literal a Satanás. Es una cosa impresionante. Y a nadie se admira. Ellos adoran a Satanás. Mientras que, ¿qué es lo que hacen? Los que no quieren estar ahí tienen que irse a Dios. Y así tenemos muchos artistas famosos que, ¿qué es lo que están haciendo? Volviendo su corazón a Dios. Y hay oposición, claramente. Vivimos en una guerra espiritual. Dice la Biblia que no tenemos una guerra contra personas de carne y hueso, sino contra principados, potestades. Tenemos una batalla espiritual que debemos dar. Quizá usted por ahí escuchará o llegará información acerca de una batalla cultural, pero nosotros tenemos una batalla espiritual que va más allá de las ideologías o de lo que puedan pensar las personas. Nosotros debemos orar y Dios va a derribar todo argumento. La iglesia de Cristo, los creyentes en todo el mundo han sido perseguidos. Hoy día es perseguida la iglesia y quiero decirle que lamentablemente seguirá siendo perseguida hasta que Cristo venga. Esta es una realidad. Por eso Dios en su palabra nos da razones para estar firmes ante esta oposición y principalmente ante la persecución. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 13 al 23. La versión NTV, por favor. Mateo 2, 13 al 23. Estamos prontos a rememorar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Este es uno de los mejores meses del año donde la gente está feliz. Hay un ambiente de paz. Espero que no se vaya a fin de año, sino que se mantenga todo el año, porque Cristo está todo el año con nosotros. Dice la Biblia, después de que los sabios se fueron, aquí habla de los astrólogos, magos de Oriente que fueron a visitar a José y a María y al bebé Jesús. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. Y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías.
En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después, la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Esta es la palabra del Señor. En el versículo 13, estos hombres, estos sabios, se fueron luego de haber entregado estos regalos, obsequios, oro, incienso y mirra. ¿Cuántos reyes magos eran? 3, Melchor, Gaspar, perdón. No dice cuántos eran, ni tampoco sus nombres. Pero eran más de uno, porque eran los sabios de Oriente. Y ellos le entregaron, era una visita que trajo mucha bendición a la familia de José, María y Jesús. Era una provisión para ellos, para su viaje, para el recién nacido. Porque usted sabe que cuando hay un recién nacido hay muchos gastos, sobre todo el viaje que ellos tuvieron que hacer para este censo. Finalmente, esta visita que trajo mucha bendición, ¿qué hizo el enemigo? La tomó para hacer mucho daño. Porque era de bendición que ellos fueran, pero lamentablemente ellos le dieron una información a este hombre malvado Herodes sobre el niño. Ellos iban con buenas intenciones. A veces usted va a ir con buena intención a decir algunas cosas, está feliz, pero ¿qué va a hacer el enemigo? Va a utilizar personas que van a tomar eso, lo van a tergiversar y lo van a poner en su contra. ¿El enemigo puede hacer eso? Y lo hace. Dios usó directamente sus medios para poner en sobreaviso a José y María. ¿Qué hizo Dios? Le avisó por medio de un ángel. Dice que se le apareció el ángel del Señor a José en un sueño y le dijo: levántate, voy a Egipto con el niño y su madre. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y qué bueno que José no dijo: yo creo que el otro año se va a dar cuenta Herodes. ¿Qué dice el versículo 14? Que él se fue esa misma noche. Es fácil salir de estar, por ejemplo, ahora y decir: ya de aquí a las 10 de la noche me voy a otro país. ¿Se puede? Es muy difícil. Y él lo hizo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María y su madre. José no dudó y salió esa misma noche hacia Egipto. Y dice la Biblia que ellos se tuvieron que quedar hasta que Dios les avisara. Qué incómodo eso. A uno le gusta planificar y decir: voy a estar un mes, 2 meses, 2 semanas y después me voy a regresar. Pero cuando a uno le dicen: quédate hasta que yo te avise, el que me va a avisar se va a olvidar, se va a quedar dormido, van a pasar los años y nunca más quizás voy a volver a mi lugar, a mi casa. Por lo tanto, esa noche José tomó la decisión y se fue, y tuvo que esperar con su familia hasta que Dios les avisara. ¿Y qué indica esto, hermanos? Ahí en el versículo 13 dice: y se quedarán ahí hasta que Él les avise. Ahí dice en la última parte: quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Dios les iba a avisar. ¿Qué indica esto, hermanos? Lo primero, dependencia absoluta en Dios. No es una decisión humana. No es una decisión que yo diga: voy a tomar esto cuando pase esto otro.
es una decisión de Dios. Y es difícil esperar que Dios nos diga cuándo avanzar y cuándo quedarnos quietos. Nosotros nos apuramos, queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero esto tiene que ver con la dependencia. Y sabe que, hermano, también depende de la vida de ellos, porque si ellos se equivocaban, iban a morir. Ellos quizás pudieron regresar antes. Quizás le llegaron noticias, no, ya se calmó la cosa, ya no matan a ningún niño, está todo bien. Pero ¿qué hicieron ellos? Esperaron hasta que Dios les avisó, y cuando ya ese hombre malvado había muerto. Vamos a leer lo que dice el libro de Oseas, que habla acerca de esta profecía. Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía fue dada cientos de años antes de que Jesús naciera. Y usted, si lee esto, usted podría decir, bueno, esto tiene que ver con el pueblo de Israel que salió de Egipto por Moisés, ¿o no? Pero se refiere a Israel como un niño. Y esto está directamente aplicado al nacimiento de Jesús como un niño. Porque ¿en qué calidad humana se fue Jesús a Egipto? ¿Como un niño, como un bebé? Él no dijo simplemente, de Egipto llamé a mi hijo. Dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Él le dijo, vuelve Israel, vuelve a tu tierra, porque fue solamente un momento. Y este es un doble cumplimiento de la profecía. Se cumplió en Israel cuando ellos salieron de Egipto, y se cumplió luego en el Mesías. Una liberación. Y ahí es donde Dios comienza a llamar a Jesús como su hijo, desde el Antiguo Testamento. Ya hay una noción del Padre y del Hijo. Y eso está ahí aplicado en esta palabra. El versículo 16 de Mateo capítulo 2, versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Es terrible lo que sucede aquí. Imagínense el sufrimiento de esas madres de ver a sus pequeños hijos muertos porque ese hombre creía que iba a nacer un rey que le iba a quitar el puesto. Y eso es la envidia. A veces tenemos nosotros esos mismos sentimientos contra personas y le hacemos la guerra diciendo que nunca estuvo en peligro nuestra vida, nuestro puesto ni nada. Porque Dios a cada uno nos ha dado un don, una bendición, y debemos amar a nuestros hermanos. Pero ¿qué sucede? Este hombre estaba por dentro lleno de pecado, de maldad, y manda a hacer esto teniendo la autoridad, lo hizo. Y esto es muestra de la brutalidad y crueldad con la que opera el enemigo de Dios, que sin tener ningún tipo de consideración, mandó matar a estos bebés. Y hoy en día hay personas que no le tienen ningún valor a la vida humana. Existen personas que dicen que son un montón de células. Esa es una mentira que ni ellos creen. Eso es ficticio. Es totalmente fuera de la ciencia decir que son un montón de células. Y no se puede determinar una vez que ha sido concebido, una vez, desde el momento de la concepción. Es imposible determinar un momento en que deja o es un ser humano. No se puede. Por lo tanto, todo eso, esos plazos de 2 semanas, 14 semanas, son inventados por ellos. Y siempre lo están cambiando. Y no solamente hay una mirada de bajeza sobre la vida humana en los pequeños, en los bebés, sino también en los adultos mayores, porque quieren
que si ellos deciden morir, que se mueran ya. No queremos tener muchos viejos. ¿Y qué pasa? Van avanzando hacia los discapacitados. Y comienza a haber todo un entramado contra las personas porque ya no hay respeto hacia la vida. Y Dios nos dio la vida. Usted y yo somos creación de Dios. Dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen. Y para nosotros, como la visión cristiana que tenemos de la vida, los seres humanos tienen valor en sí mismos porque son creados por Dios, a su imagen y semejanza. Pero ¿qué dice el mundo? La única diferencia entre nosotros y los animales es nuestro raciocinio, nada más. Entonces, eso hace que ellos manipulen y digan, esta persona es más importante que esta, vamos a preservar la vida de esta. Pero la otra, vamos a hacer leyes para que ojalá muera pronto o no exista. Cosa que sí sucede en otros países. Jesús, en ese periodo, cuando tuvo que huir a Egipto, dicen los eruditos que pudo haber tenido entre 1 y 2 años de edad. Uno se imagina, al leer la historia, que era el bebé, ¿cierto? Uno se imagina que ahí en el mismo burrito que iban ahí, salieron, y no, porque dice la Biblia que estos astrólogos, estos magos, llegaron a la casa, no al pesebre. Los que llegaron al pesebre solamente fueron los pastores. Pero por un asunto de resumen, ya bueno, que aparezcan los... Pero ya, si se da cuenta, ya estaba más o menos grande Jesús. ¿Por qué? Porque las edades de los bebés condenados a muerte nos lo dicen. ¿Cuál era la edad? Ahí dice. 2 años o menos. Eso quiere decir que esa era la edad promedio más o menos de Jesús, en ese momento. Y le quiero decir que en Europa ya hay activismo para abortar después del parto. Eso se llama, lo que se llama aborto libre. Están llegando a ese punto. Obviamente que ese es un punto radical donde incluso las personas que son feministas dicen, no, yo no estoy de acuerdo, ahora. Pero usted sabe cómo esto va avanzando a través de los años. Por lo tanto hay que orar para que se haga la voluntad de Dios y no la del enemigo. Jesús desde pequeño sufrió persecución. Satanás ignoraba el plan de salvación, pero hizo lo que estuvo a su alcance para evitarlo. Él no tenía idea que nunca lo lograría. Nunca iba a lograr evitar el plan de salvación, ni lo logrará, porque Él está vencido. El enemigo no tiene más poder que el Señor. Él está relegado a una posición de ángel. Él se enfrenta con los ángeles, no con Dios. Jesús no se enfrentó a Satanás directamente, Él usó simplemente la palabra. Porque Satanás no está ni siquiera al nivel del Señor Jesús. Y además, Jesús permitió ese diálogo. De lo contrario, ni siquiera pudo haberse acercado a Jesús. Por lo tanto, es bueno reconocer que Jesús, en esa vulnerabilidad de un bebé pequeño, fue atacado. Ahí vemos la maldad del enemigo, que no tiene ninguna consideración. Y no la va a tener con usted ni conmigo, hermano. Por eso debemos buscar al Señor y pedirle su protección siempre. Lo segundo, hermanos, es que nosotros también sufriremos persecución igual que el Señor Jesús. Y eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 5, un poco más adelante. Mateo capítulo 5, 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Aquí está la bienaventuranza. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Si usted es un hijo de Dios, lo van a perseguir.
Y esto es para nuestro bien, nos va a hacer bien. ¿Cómo es posible? Primero, la persecución hacia los hijos de Dios nos quita nuestros ojos de las recompensas terrenales que de nada aprovechan, porque nuestro tesoro está en el cielo. Nos pueden quitar todo. En otras partes del mundo los cristianos son sacados de sus casas, puestos en cárceles, llevados a campos de concentración y luego asesinados. Y eso pasa hoy en países de África, Medio Oriente y Corea del Norte. Eso sucede hoy. Nosotros estamos libres de eso. Yo ni siquiera quiero viajar ni por turismo, vaya. Pero cuando usted dice la Biblia, es burlado, se burlan de usted porque a uno le molesta que se burlen de uno, por un defecto, por alguna cosa, usted no debe permitir eso. Pero si se burlan de usted por ser hijo de Dios, usted debe esperar al Señor y decir, Dios hará su voluntad. Por lo tanto, quita nuestros ojos de las recompensas terrenales. No es en esta tierra que vamos a recibir nuestros premios del Señor. Lo segundo es cómo beneficia otra bendición una persecución a un hijo de Dios, es que elimina nuestras creencias superficiales. El que era más o menos se va a tener que definir, o es hijo de Dios o deja al Señor de lado, porque hay muchos cristianos que andan con un pie afuera y un pie adentro del Señor, pero va a llegar un momento en que van a tener que decidirse, y muchos se deciden por irse, y los que deciden quedarse van a tener que estar firmes. Y no lo digo, hermano, porque hay una persecución general en Chile, ya persecución contra los cristianos, porque algo nos puede pasar, donde va a ser confrontada nuestra creencia. Puede ser la partida de un ser querido, la pérdida del trabajo, una situación personal que nos quiebre y eso nos va a tomar una decisión. Y hay gente que dice, no creo en Dios porque me pasó esto. Y otros dicen, yo creo en Dios a pesar de que me pasó esto porque tiene un propósito y lo voy a buscar. Y el Señor lo sabe y nos fortalece más. No estamos, dice Pablo, no estamos derrotados. Al parecer estamos destruidos, pero nos levantamos. Por lo tanto, elimina nuestras creencias superficiales. Lo tercero es que fortalece nuestra fe. Porque aunque vemos todo mal, sabemos que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y finalmente, nuestra actitud frente a la persecución puede ser un buen ejemplo para otros creyentes. Seguir firmes en el Señor hace que otros nos miren y también quieran seguir firmes. Porque cuando uno está débil, ¿qué es lo que hace innatamente? Trata de buscar algún tipo de referente, de ayuda, modelo. Por eso Él nos mostró un ejemplo maravilloso que es Jesús, lo podemos ver. Puso a sus apóstoles y hoy en día hay personas, líderes, hijos de Dios, que también Dios los pone para que nosotros los veamos y nos fortalezcamos en ellos. Ahora, si el día de mañana caen, tenemos a nuestro Señor que Él es perfecto. Y respecto a esto, hermanos, en el versículo 11, en el versículo 11, ahí, Mateo 5, 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla. ¿Se han burlado ustedes por ser cristiano? Solo por ser cristiano, no porque tenga una forma de hablar extraña o caminar, no sé. Eso son otras cosas, pero por ser cristiano es muy molesto. Y ahí uno le da rabia, quiere agarrar un palo, pero ahí uno recuerda las palabras del Señor. Yo siempre le comento a los jóvenes, no sé si lo he contado, que un compañero de la universidad supo que yo era cristiano y él comenzó a gritar, ¿dónde está Jesús? Muéstrame. Y todos lo quedaron mirando, ¿dónde está? Muéstrame, yo no lo veo. Y se empezó a burlar de mí. Y yo solamente me quedé callado y lo miré nomás. Y otros compañeros fueron y lo callaron y se lo llevaron. Menos mal que se lo llevaron.
Si no, yo se lo llevo al Señor después. Y era una burla totalmente gratuita. ¿Han hablado mentiras de usted? ¿Cómo se siente? ¿Enojado, enrabiado? ¿Quiero hacer una declaración pública? ¿Venga a la prensa? Todo es mentira. No es necesario que usted haga eso. Siempre van a hablar. Y por hablar, habla la gente o sociedades. ¿Lo han atacado sin razón? ¿O solo por querer agradar al Señor? Nosotros a veces tenemos buenas intenciones, queremos hacer bien, y de repente alguien nos empieza a ver malas intenciones que nosotros nunca tuvimos. ¿O por hacer algo en beneficio a su familia, salió todo mal? Déjelos que hablen y digan sus cosas. Usted, hermano, siga adelante del Señor. Como dice Pablo, no me importa, no me interesa agradar a la gente, solamente a Cristo. Porque si fuera por aclarar cosas, hermano, no terminaríamos nunca. No, que no es así. No. Usted siga adelante, ¿y qué va a pasar con los habladores? Van a quedar totalmente descolocados. Pero ¿cómo sigue yendo a la iglesia? Si esa iglesia, ¿cómo son los canutos? Y sigue yendo, no entiendo. ¿Por qué sigue yendo? Porque ama al Señor. Y el amor al Señor lo hace amar a esos canutos que hablan mal, que hablan cosas o hacen cosas. Déjenlos que hablen. Jesús nunca se puso a decir, fariseos, ustedes están mintiendo acerca de mí. Primera cosa, primer punto, anoten. ¿Empezó Jesús a hacer eso? Incluso los fariseos decían que Jesús era hijo del diablo y que ocupaba el poder de Satanás para sanar. De verdad que dan ganas de agarrarlo a palo. Pero Jesús les tuvo compasión y le da una oportunidad. Y miren lo que dice el versículo 12. La segunda parte dice, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Cómo se siente al ver que Jesús lo compara a usted con los grandes profetas cuando fueron perseguidos? Como Elías, eres como Elías cuando fue perseguido. Eres como Jeremías, como Daniel o Isaías. ¿Cómo se siente usted? No, yo soy digno de ese honor porque eso sí que eran hombres de fe, de verdad. Y Jesús dice, si ustedes son perseguidos a causa de mí, a ellos también los persiguieron y están en la misma línea. Por lo tanto, es un ánimo para todos nosotros. Y lo está diciendo Jesús. Y Él no tiene por qué mentirnos. Y lo tercero, hermano, es que Jesús nos anima, nos fortalece. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 13, vamos a leer el versículo 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21. Esto es parte de la parábola del sembrador, solamente esta parte. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Versículo 20 dice, tierra rocosa, entre rocas. No pueden llegar más profundo, no pueden colocar sus raíces en la profundidad para obtener sus nutrientes. Reciben el mensaje con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Nos vamos contentos, gozosos. Pero muchos son cristianos nominales, o sea que se dicen ser cristianos. Los censan, sí, soy cristiano. Pero ¿quiénes son realmente cristianos, hijos de Dios? ¿Cómo lo sabemos? El versículo 21. Los que no son, no duran mucho. Porque en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Se caen. Por eso cuando usted mayores problemas tiene,
más se debe acercar al Señor. Cuando es perseguido, más debe buscar a Dios. Y no decir, todo era mentira, me voy, me engañaron. No, todo lo contrario, hay una razón detrás de esto. Y Dios nos puede hablar y nos puede dar una respuesta para nuestras preguntas personales. ¿Por qué Dios permitiste que me pasara esto a mí en este momento y por qué? Y Dios nos puede responder. Caen rápidamente ante los problemas y dificultades. Y ahí dice, donde son perseguidos. En esta parte se ve quiénes están bien plantados en Dios y quiénes no. Por eso les decía, cuando viene la persecución, ahí realmente aparecen los verdaderos cristianos. Y esto va poco a poco. Comienza con problemas y luego, ¿qué es lo que viene? La persecución. Porque cuando viene persecución hay que estar bien firme, porque puede venir de un compañero de trabajo, de un compañero de universidad, de un familiar e incluso de otro cristiano, porque hay cristianos perseguidores de otros cristianos. Tienes que seguir la sana doctrina. Hay que hablar así. Bueno, ustedes quizás lo ven en redes sociales, pero eso son apariencias. Dios nos ayude, hermanos, a estar firmes ante todos los ataques, incluso, como le decía, de otros cristianos o comentarios, porque todos podemos caer. El hermano era perfecto hasta que dijo hasta que dijo algo y me cayó mal y me fui con ese puñal en el corazón y ya no es lo mismo. Siga firme en el Señor, que las personas fallamos. Y si se da la oportunidad, háblenlo con la persona. ¿Sabes? Tú dijiste esto y no me pareció, o me pareció totalmente, porque todos tenemos nuestras debilidades, algunas más, obviamente, otros menos, pero finalmente, ¿quién es nuestro ejemplo perfecto? Es Jesús, que nos está enseñando todas estas cosas. Finalmente, hermano, no se desanime. Dios tiene una corona de vida para los que se aferran al Señor en los problemas y en la persecución. Manténgase firme en el camino de Dios. No se salga del camino, hermanos. Siga adelante. Recuerde que primero Jesús, él mismo sufrió persecución desde bebé. ¿Cuánto más nosotros? Así como él, también nosotros sufriremos. Y él nos anima a aferrarnos y a plantarnos en el reino para poder vencer, hacer raíces profundas en el Señor. Les invito, hermano, a que cierre sus ojos.